Muy buenos días. Como siempre, agradeciendo la dicha de que el Todopoderoso me brinda de poder dar apertura a este su programa Matutino TV. Vamos, como siempre, o como de costumbre, a dar lectura a las Sagradas Escrituras en el libro de Mateos 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Wow, el texto está más que claro. Nosotros no podemos querer algo que no damos. Realmente la Escritura aquí nos dice que para tú ser perdonado, tú tienes que dar perdón. Muchas veces a ciertas personas de la iglesia, a mis compañeros de estudio, yo suelo decirles que si usted no da amor, usted no puede querer recibir amor. Si usted no puede perdonar, usted no le puede decir a Dios, perdona mis ofensas, porque usted no tiene la capacidad de perdonar al otro. Hoy es el día donde yo, amigo, a través de esta palabra te invito a que te pongas en el lugar de tu cónyuge, en el lugar de tu amigo, en el lugar de tu compañero de trabajo, en el lugar de tu hermano, y no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Si tú no quieres que te roben, no robes. Si tú no eres merecedor, tú no das amor, no esperes recibir amor. Aunque esta palabra parezca contradictoria, porque nuestro Dios nos dice que Él nos da y nos da en abundancia. El ser humano tiende a querer las cosas que no da. Aprendamos a dar lo que queremos recibir, a entregar nuestro corazón en cada cosa que hagamos. Cada paso que démoslo con firmeza, sabiendo que Dios está para resguardar nuestra vida, para protegernos, pero dando siempre. Cónchale, yo quiero que mi compañero de trabajo sea de tal forma, pues voy a empezar por mí. El mundo empieza a cambiar por mí, las cosas comienzan a cambiar por mí. Entonces, este es mi consejo de hoy, amigos. No solo mío, sino que la Escritura dice que si no perdonas, no vas a recibir el perdón del Padre Celestial. Empezando por esa pequeña partecita, que parece pequeña, perdón, una palabra simple, pero abarca bastante en la vida del ser humano. Dios les bendiga. Vamos a dar paso al contenido de nuestro programa Matutino TV con Tomás Castro, Genchi Suero y Santiago Cuestacuri. Matutino TV, 3 verdades. Desde el estudio SCK Virtual en Santo Domingo. Hola, buenos días, República Dominicana y el mundo. Este es tu programa Matutino TV. Y en este día especial, un grupo de doctores, el doctor Freddy Jiménez, el doctor Johnny Díaz y quien les habla, el doctor Josué Pichardo. Vamos a hacer un pequeño recorrido en lo que ha sido este año 2020 en la salud de nuestro pueblo dominicano. Y tenemos que estar claro que para hablar de salud, primero tenemos que conocer algunos aspectos globales, algunos aspectos fundamentales para entrar realmente en materia y lo que significa lo que ha pasado en nuestro país en materia de salud. Tenemos quizás que entender qué son factores de riesgo de manera global, cuáles son los factores de riesgo que nos afectan a toda la población, qué ha pasado a través de los años con esos factores de riesgo y qué pasa en nuestra actualidad, qué pasa en este momento en República Dominicana, si realmente nosotros estamos conteniendo esos factores de riesgo, si tenemos control sobre ellos y si realmente con este proceso que vivimos en la actualidad de una pandemia hemos podido nosotros mantener esos controles y esos factores de riesgo realmente bajo la prudencia de la ciencia. ¿Cómo tenemos que empezar este proceso? Es de donde se inició a definir lo que son factores de riesgo. Y 1948 en una población o en una ciudad de Estados Unidos se inicia ese proceso con el Framingham Study. ¿Qué es el Framingham Study o el estudio de Framingham?
Ahí comienza a hablarse inicialmente de cuáles son esos factores que van a llevar a que nos enfermemos más y cuáles son esos factores que debemos controlar para preservar nuestra salud. Ese pequeño video muestra cómo en ese momento la mayoría de personas que fallecían no se tenía una idea clara de por qué fallecía, por qué la persona se enfermaba de manera real. 1961 se comienzan a ver los primeros resultados de estos estudios y se comienza a hablar entonces de factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que se comenzaron a identificar como causa de que las personas se enfermaran más y que murieran a más temprana edad? Ahí está la hipertensión, la fuma, el tabaquismo, la dislipidemia y luego se habló de obesidad. Y modernamente, ustedes verán que los cardiólogos, hablamos los internistas con mucha frecuencia de esos factores de riesgo que introducen la obesidad. Igualmente entonces ahí entra el denominado síndrome metabólico, incluyendo el azúcar, la diabetes. O sea que vamos a ver, como le digo, a través del tiempo, cómo han ido esos factores de riesgo llevando a menos o más enfermedad. En República Dominicana igualmente tenemos estudios que han tratado de identificar cuáles son los factores de riesgo de los que más sufrimos los dominicanos en sentido global, nuestra población. Y hay varios estudios que comenzaron a publicarse y los más emblemáticos son los estudios EFRICAR 1, EFRICAR 2 y más recientemente el estudio EMPREFAR. Ese estudio, EFRICAR 1, que fue en 1998, donde se comienzan a ver esos factores de riesgo, nos mostraba que nuestra población tenía ya esos factores de riesgo identificados en Framingham, tenía hipertensión arterial, se hablaba de un 16, de un 20%. De hecho, cuando se compararon con estudios previos, veíamos que teníamos menos hipertensión que en otras partes. Igualmente, ese estudio se repite en el 2011-2012 con el EFRICAR 2, y ahí vemos que la hipertensión y los factores de riesgo crecían, excepto quizá el tabaquismo. Vamos a ver, vamos a seguir desarrollando esta parte en este tema, pero vamos a darle paso al doctor Freddy Jiménez, que nos va a hablar de cuál es la panorámica más o menos de la zona de América Latina y cuáles son los indicadores de salud que manejamos y qué hemos logrado con esos indicadores. El doctor Freddy, que es mi colega cardiólogo internista. Freddy. Claro. Muy buenas para todos los telescuches. Podríamos enfatizar de que nosotros somos signatarios de la Organización Mundial de la Salud, al igual que la Organización Panamericana de la Salud. Ya para el 1947, este organismo, que básicamente se ocupaba de las enfermedades o de las grandes pandemias, luego con el tiempo fue preocupándose de otros factores que incidían en el desarrollo de las enfermedades en las diferentes regiones del mundo y precisamente en este país. Ya para 1964 es cuando el país tiene designado un representante dentro de este organismo. Y estas instituciones han venido desarrollando programas para mejorar los sistemas de salud. Le podría decir uno de los puntos y de los indicadores que vamos a valorar, ya que en el 2000 nosotros fuimos sometidos a lo que serían los objetivos de milenio. Esto es específicamente dentro del área de la salud. Le podría decir que esto conllevó unos 15 años. Durante ese periodo, el país lamentablemente no pudo cumplir un solo objetivo dentro del área de la salud que nos compete. Y por eso esperamos que a partir de este momento, esos parámetros que no se pudieron cumplir, pues cada día, cada año puedan ir mejorando. La Organización Mundial de la Salud establece o tiene registrado un sinnúmero de muertes en el área materno-infantil. Dice que alrededor de 830 muertes se producen diariamente en el mundo por causa materna o relacionada al embarazo. Y le podríamos decir que esto va al traste en donde los países que están en vía de desarrollo y los países
que carecen de un sistema sanitario con mucho más carencia, son los países en donde se ve la gran explosión, que no debería de suceder si el sistema de salud funciona adecuadamente, pero vemos cómo las mujeres en esta parte cada día siguen muriendo. Si vemos, por ejemplo, en los registros de la Organización Panamericana de la Salud, nos establece o nos dice o nos registra que unas 239 mujeres mueren, eso es una población de 100.000 habitantes, mueren a causa de esto, mientras que en los países desarrollados apenas 12 mujeres mueren. Fíjense la diferencia abismal que se registra dentro de este caso. Y esto simplemente lo representa la pobreza. Y no solamente tanto la pobreza, sino que hay países en donde el aporte o el Producto Interno Bruto que debe de ir hacia la mejoría y el desarrollo del sistema de salud es muy bajo. Hasta hace tiempo en nuestro país este presupuesto apenas era uno de los más bajos de la región, y estaba encasillado en 1.6, 1.7, es decir, esto es un aporte que le hace el sistema muy pírrico al sistema. Pero hemos visto que esta parte, a partir de este año, el nuevo presupuesto, por lo menos ha cambiado y se ha favorecido de manera adecuada. Bueno, es interesante, Freddy, saber toda estadística, realmente ver cómo los países desarrollados tienen una mortalidad tan baja en la parte materno-infantil, que es donde se mide esos factores epidemiológicos más específicos y son más sensibles realmente para la población. Johnny, realmente el doctor Johnny Díaz, quien es nuestro otro colega aquí a mi izquierda, médico cirujano, la opinión tuya y ver realmente con relación a esta situación de salud en los momentos que está viviendo República Dominicana. Realmente. Bueno, fíjense, esta mesa redonda entre dos colegas, cardiólogos, internistas, y la parte mía, yo como cirujano tendré que hacerle una operación a esta entrevista. Realmente, hablar del sistema de salud de la República Dominicana es bastante complejo. ¿Y por qué decimos que es bastante complejo? Tal y como tú, Pichardo, que me ha precedido, y así como el doctor Freddy Jiménez, han hecho una serie de enumeraciones de lo que son los problemas de salud de la República Dominicana, donde todavía hoy la tasa de mortalidad materno-infantil y de neonatología constituye un problema de salud para la República Dominicana. Y es que año tras año se vienen heredando estos problemas. En el año 2019, tal y como ustedes han señalado, la República Dominicana hace un panorama de alegría hasta cierto punto, por el hecho de que la tasa materno-infantil había disminuido. Pero por cuestión de la pandemia, ahora en este año 2020, se señala que la tasa de mortalidad materno-infantil ha aumentado. Y ha aumentado en un 27%, para que tengamos claro lo que son los datos estadísticos. De los pocos datos estadísticos que nosotros tenemos en la República Dominicana, es ese un factor a analizar, producto de que una gran cantidad de mujeres están recibiendo una atención que debe ser evaluada. Y no es una crítica que vaya en función de lo que es el sistema de salud de nuestro ministerio, sino en el sentido de que el problema de la mortalidad materno-infantil es un problema de una responsabilidad del ciudadano. Si usted, mujer, por ejemplo, no va a tiempo a lo que es los chequeos prenatales que están a la orden del día en cada uno de los hospitales,
usted se convierte en un factor de riesgo y por ende en algo que va a aumentar lo que es la tasa de mortalidad. Entonces, otro problema grave que se presenta en la República Dominicana es, en base a eso, de la mortalidad materno-infantil, es la cantidad de adolescentes que están saliendo embarazadas. O sea, estamos hablando que hay una tasa alta, una gran cantidad de mujeres menores de 15 años. Entiéndase que el problema de salir embarazada antes de los 15 años es que todavía los órganos, el útero, ovario, todo eso, es que está comenzando a lo que es un verdadero desarrollo para poder soportar un embarazo, lo que se llama las relaciones sexuales antes de tiempo. Entonces, cuando todavía en una República Dominicana factores como estos siguen incidiendo y año tras año se van presentando, quiere decir que la perspectiva de salud, que es lo que nosotros estamos haciendo en esto, estamos haciendo un análisis de lo que es la situación de salud de la República Dominicana, y hemos comenzado precisamente con lo que es los indicadores de lo que es la mortalidad materno-infantil y algunos factores de riesgo como lo que tú mencionaste, que son propios no solamente de lo que es la República Dominicana, como es el tabaquismo, como es la obesidad, que por ende traen como consecuencia la diabetes y la hipertensión arterial, ustedes que son expertos en eso. Como dice Johnny, tú estás en desventaja aquí. Bueno, pero con dos cardiólogos. Pero si ustedes inventan mucho, lo pero entonces, así que pónganse claro. Es algo sumamente interesante ver cómo se entrelazan realmente estas situaciones, y nosotros hablar de indicadores de salud, y quizás tomamos el tema de la muerte materno-infantil, porque es uno de los elementos más sensibles en la sociedad. Sin embargo, las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas no transmisibles a las que Jiménez y yo a diario nos enfrentamos, como son la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria, la aterosclerosis, la dislipidemia, la falla cardíaca. Igualmente, en República Dominicana tenemos un sesgo desde el punto de vista de esa información. ¿Por qué? Porque no tenemos grandes estudios. Les mencioné los estudios más relevantes, pero en la actualidad no tenemos la realidad específica de lo que está pasando, y más en esta situación en que vivimos. ¿Por qué? Porque le decimos a nuestros pacientes, no acuda al hospital a menos que sea una emergencia, porque estamos en pandemia. Sin embargo, esos pacientes se complican, esos pacientes fallecen, esos pacientes entran en condiciones de descompensación de sus cuadros. O sea que tenemos que tener y unir toda esta información para que en un momento dado realmente podamos decirle a nuestros pacientes con números, con exactitud: mire, en este momento tenemos tantos hipertensos, tenemos tantos diabéticos, tenemos tantos pacientes no controlados, tenemos tantos pacientes en falla cardíaca. ¿Por qué? Porque ese conocimiento de nuestra realidad, y fue una campaña reciente de la Sociedad Dominicana de Cardiología donde se decía, conoce tus números. Si yo no conozco mis números, y en nuestro país no conocemos nuestros números, no hay forma de que podamos involucrarnos y podamos enfilarnos de manera real y directa hacia dónde está la solución. Primero tenemos que conocernos, tenemos que saber quiénes somos, cuántos somos, de qué padecemos con exactitud, cuál es la realidad nuestra desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista de las enfermedades no transmisibles, qué es lo que complica a las mujeres embarazadas, qué es lo que está pasando con el embarazo en las adolescentes, cuántas embarazan, de dónde vienen, son todas dominicanas o son de nacionalidades vecinas. O sea, cuál es nuestra realidad. Y conociendo ya nuestra realidad de manera específica, clara, llana y concisa, tendremos entonces cómo hacer los aportes, sea al ministerio, sea al Estado directamente. Nosotros haciendo nuestro aporte para que la sociedad entienda realmente qué debe hacer y qué tiene que hacer el Estado. O sea, que cada uno de los integrantes conozca realmente su papel. Fíjate en eso que tú acabas de decir. Por ejemplo, es difícil mantener un sistema de salud con toda esa documentación, porque precisamente nuestros aportes están dados en base a que nosotros, el análisis que nosotros estamos haciendo aquí es un análisis producto de que, por ejemplo, ustedes como cardiólogos trabajan en instituciones públicas, que quizás es donde más se puede llevar la estadística, pero nuestro sistema de salud no contempla, por ejemplo, que el sector privado,
que una gran cantidad de personas va al sector privado donde no es registrado, la cantidad de pacientes, por ejemplo, hipertensos, la cantidad de pacientes que tienen problemas de colesterol, porque es una debilidad precisamente del sistema, donde si usted, como organismo rector salud pública, usted tiene que controlar que el sector salud tener completamente el dominio. Usted no puede tener una institución privada donde no tenga una notificación de todo lo que se llama, de todo lo que se llaman las enfermedades. Tú me dirás, bueno, existe la norma de enfermedades que son de notificación obligatoria. Es lo único, por ejemplo, donde se rige. Pero es obligatorio, por ejemplo, para que nosotros podamos tener estadística de que si, por ejemplo, tal institución privada maneja a diario tantos casos de hipertenso o tantas enfermedades de diabetes que se están registrando, eso no quede subregistrado. O sea, dentro del programa de lo que es la habilitación que se tiene, ¿verdad? Cada 2 años, por ejemplo, cada institución debe otra vez registrar la cantidad, o sea, la habilitación de ese centro. Sin embargo, ¿eso qué hace? Que todas estas enfermedades que estamos hablando sean de notificación, que sean subregistradas. Y por decirte, por ejemplo, tú me vas a hablar a mí, por ejemplo, que el caso de dengue en la República Dominicana, los casos de malaria, ¿por qué luego de una pandemia de coronavirus, aquí ya no se ha hablado de la mortalidad de pacientes hipertensos, ni la cantidad de pacientes diabéticos? Pero una gran realidad es que los pacientes que mueren por enfermedad por coronavirus, fíjate, son pacientes que son vulnerables y pacientes que de una manera u otra están casados con una hipertensión arterial y una diabetes o una insuficiencia renal aguda. Entonces, que volvemos y decimos, en base a las estadísticas, murió producto de una pandemia, de un coronavirus, y está registrado, pero él murió precisamente por algo que él es un paciente hipertenso. Y eso está subregistrado. Sí. Cuando tú te refieres a lo que son los datos estadísticos, lamentablemente en el país, hay un subregistro, y específicamente eso estaría enmarcado en la parte privada. Ejemplo, en los EPI, que son los formularios que se utilizan para dar el informe de las enfermedades, que es obligatorio establecerle, tenemos ejemplo el dengue, la malaria, hepatitis B, hepatitis C, SIDA. O sea que eso debe de pasar a un sistema para que, de privado, pasar a un sistema para que quede registrado en la parte pública para elaborar mejor datos estadísticos. ¿Por qué hay que mejorar los datos estadísticos? Porque con estos datos estadísticos bien establecidos, se enfocan lo que son las estrategias de inversión hacia las enfermedades que más están atacando a la ciudad. Por ejemplo, hubo algo que es importante también señalar, la parte de habilitación de los establecimientos de salud. Aquí el Ministerio tiene, a través del Departamento de Habilitación, que es donde se enfoca estos aspectos. Hay algo que está sucediendo. Por ejemplo, como Santo, una institución que tú la categorizas con un tercer hasta un cuarto nivel, y de repente, si tú tienes un tercer nivel de atención para explotarlo en términos de salud, se supone que es un establecimiento en donde deben de estar establecidas todas las condiciones para que el paciente que vaya a ese establecimiento no se vea en la necesidad de ser trasladado a otro. ¿Qué da el traste en esto? Por ejemplo, te sucede un evento cualquiera y tú te ingresas en un centro de tercer nivel, pero entonces resulta que en ese momento tú tienes que ser dializado. Es decir, en el transcurso te complicaste y vino una afección renal, una creatinina por encima de 6, 7, y tú tienes que urgentemente ser dializado. Pero el centro se valoró en un tercer nivel de atención y hasta un cuarto. Entonces resulta que ahora ese paciente
que se complicó ahora, debe de ser trasladado a otro centro que sí tiene las condiciones para manejar. Ahora, Freddy, perdón, pero habría que ver claramente, eso quizás son parte institucional directamente y que el ministerio tiene que en un momento dado revisar. Pero si nosotros vemos lo que ha pasado y valoramos lo que son factores de riesgo y lo que ha pasado con nuestra salud, por ejemplo, del año pasado, estamos hablando de año 2019, donde teníamos teóricamente un sistema de salud funcional, que todo estaba teóricamente controlado, pero de repente viene una condición a la que no estábamos preparados ni nosotros, ni ninguno otros a nivel mundial. O sea, no teníamos la preparación real para una pandemia, para una ocupación hospitalaria enormemente elevada con un diagnóstico específico, y en este caso de coronavirus. Si nosotros valoramos realmente lo que pasaba hace un año y lo que pasó 2020 con esta situación desde el mes de marzo aproximadamente 2020, vemos que se nos fueron de las manos muchas situaciones y muchos indicadores. ¿Por qué? Porque recursos que probablemente se estaban destinando a trabajar en esa parte de habilitación y demás, fueron recursos que tuvieron que ser destinados obligatoriamente a cubrir esta situación que nos llegó de manera abrupta. Y hablando quizás de lo que pasaba en cuanto a factores de riesgo, no es lo mismo hablar desde 2019 hacia atrás de nuestros pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedades crónicas no transmisibles, a lo que pasa 2020 hacia el futuro. O sea, hay muchísimas situaciones ahí que uno tenemos que revisar y que los médicos tenemos obligatoriamente que actualizar y que actualizarnos, en el sentido de que no será lo mismo hablar de aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovasculares previo al coronavirus y aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovasculares post-coronavirus. ¿Por qué? Porque sabemos que esta pandemia, y lo hemos visto en estudios recientes que nos han llegado de los países donde realmente se lleva esa estadística de manera más certera y más específica, de Europa, de Estados Unidos, de China cuando empezaron, estudios que nos muestran que claramente los pacientes con enfermedades cardiovasculares, con esas enfermedades crónicas no transmisibles, pues tenían más factores o tenían más posibilidad de desarrollar COVID complicado. Todavía no tenemos con exactitud clara cuáles van a ser las secuelas de los pacientes de enfermedades cardiovasculares que han hecho COVID. O sea, tenemos que estar claros de que lo que pasó del 2019 hacia atrás es otra historia, donde teníamos nuestros problemas, pero lo que tenemos que, yo entiendo, enfocarnos claramente, y nosotros como médicos que trabajamos, hacemos medicina clínica, y el doctor Johnny que hace medicina quirúrgica, tenemos que enfocarnos claramente de este punto en adelante, ¿qué tenemos nosotros que hacer para identificar qué ha quedado en nuestros pacientes cardiovasculares? Si el enfoque que vamos a hacer de ahora en adelante será el mismo, si realmente esos pacientes tienen una secuela desde el punto de vista del sistema cardiovascular o a otros órganos, si esos pacientes vamos a tener que darle lo mismo tratamiento o tenemos que hacer revisiones en los tratamientos que ya tenían, o si esas secuelas pudieran alterar no solamente el sistema cardiovascular, sino que pudieran incidir directamente sobre todo su sistema, incluyendo el sistema psicosocial, que es una de las cosas que yo entiendo que en este momento tenemos que valorar muy bien y tenemos que estar bien seguros lo que ha pasado con las personas que han estado en este encerramiento de manera prolongada. Bien, que aquellas personas que de hecho, te digo que en un momento dado ya tenían una condición psicológica, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Qué ha pasado con esta situación familiar en casa todo el tiempo? ¿Qué ha pasado con la obesidad de nuestros hijos? ¿Qué ha pasado con las personas que no tenían condición de asistir al médico y no llevaron un tratamiento en este tiempo de manera adecuada? ¿Qué ha pasado con aquellos pacientes que además de no tener la posibilidad de salir e ir al médico, no tenían la posibilidad económica? O sea, ¿cómo ha alterado todo este proceso nuestro paciente y el seguimiento a futuro de nuestro paciente? O sea, que yo entiendo que por ahí tenemos nosotros que estar claros y ver qué vamos a hacer de este 2020 que termina y qué nos trae este 2021 y cómo los médicos vamos a enfocar realmente todo este panorama. Sí, bueno, fíjate, un ejemplo, con lo que tú acabas de expresar, hay algo, o podríamos hacer un análisis con relación a lo que es el COVID y las afecciones cardiovasculares. Fíjate que desde el inicio de la pandemia realmente no se sabía lo que se estaba tratando. Los pacientes morían y todavía quedaba la incógnita. Simplemente al inicio se utilizaron la experiencia de tratamiento antivirales, es decir, ya con la
Primero tenemos la enfermedad del virus del Medio Oriente, que era el MERS, y el COVID-1. Y a través de eso, esa experiencia que se tenía con el manejo de esos virus, el COVID-1 y el MERS, fue en donde se fue dando al traste para el manejo del COVID-2. Pero ¿qué sucede? China fue observando, al principio se vio o se pensaba que era una enfermedad estrictamente pulmonar. Pero en el camino veíamos y se estaba observando y viendo cómo el corazón iba afectándose, tomando en cuenta de que el COVID es una enfermedad multisistémica. Multisistémica es que te afecta todos los órganos. Pero en este caso el corazón, y fue desde ahí donde se elaboraron las estrategias y se vio que aquellas personas hipertensas con afecciones comórbidas de afecciones cardiovasculares era la población que mayor complicaciones y que era la que mayormente estaban muriendo y son las que mayormente mueren en este momento ante este tipo de situación. Luego por lo menos vimos que los italianos, en una observación inmediata, fueron los que comenzaron a hacer necropsia en los cadáveres de COVID. China había hecho apenas una o dos, pero las observaciones que los chinos dieron con esto no fueron muy fidedignas. Y fue cuando los italianos observaron y vieron cómo en estos pacientes veían coágulos, émbolos, en diferentes partes del cuerpo y se centraron en la formación de esos émbolos a nivel de las extremidades inferiores, fruto de esta situación, y que luego cuando nos vamos a la investigación es que se ve y se observa la cascada de la coagulación que se daba en el COVID. Y ahí comenzamos el uso de los anticoagulantes, vino el uso de medicamentos nuevos para el manejo, y la cosa fue mejorando. Hoy en día el manejo del COVID es un manejo más seguro que hace 6 meses atrás. Ahora, con relación al COVID, si vemos cuando esta enfermedad hace su explosión en ese momento, el sistema se descuidó y fue donde básicamente nos centramos en el COVID. Hasta tal punto que los hospitales, que aquí son pocos, todos los hospitales se cerraron y básicamente se centraron en el manejo del COVID. Claro, hubo un momento en donde las camas, la unidad de cuidados intensivos no eran suficientes para el manejo de estos pacientes, pero si hacemos un prorrastreo, hacemos un análisis retrospectivo ya luego en nuestro país, yo le podría asegurar que hay o hubo más muerte de pacientes con enfermedades crónicas que no tuvieron la atención oportuna y adecuada durante ese periodo, que murieron, que por el COVID. Y esos son registros que lo vamos a ver y a observar. Ahora, yo les diría, por ejemplo, dentro de las enfermedades cardiovasculares, como es la trombosis que se desarrolla a nivel pulmonar en estos pacientes, una de las complicaciones que está escrita y establecida en los pacientes que uno ve fuera del COVID son las mujeres que tienen trombosis venosa profunda y hacen tromboembolismo pulmonar. ¿Qué sucede en esto? Que el tratamiento es anticoagulación. Ahora, a futuro, lo que nosotros vamos a esperar con este tipo de pacientes, ¿qué es? La hipertensión pulmonar. ¿Sí? Única, básicamente la hipertensión pulmonar a futuro. Y ahora, ¿qué pasa? Si valoramos lo que es la miocardiopatía, donde la miocardiopatía dilatada tiene un componente idiopático, al igual que la hipertensión, muchas afecciones cardíacas tienen un componente idiopático que no podemos desarrollar. Simplemente cuando vemos mujeres que por tratamiento de quimioterapia, radioterapia, enfermedades virales que están establecidas afectan el corazón y se desarrolla. Ahora, con el COVID, usted no sabe quién va a morir, quién va a sufrir la afección catastrófica inmediata, y por eso muchas de las personas hoy en día no hacen caso porque simplemente escuchan y ven, murió fulano, se murió mi amigo. Y hoy en día, en cada núcleo familiar, en cada
ente de este país tiene un amigo, un familiar, un hermano que ha muerto por el COVID. Y aún así, todavía en la mente del dominicano y en la mente de muchos latinoamericanos, y no solamente de los latinoamericanos, sino en la mente de muchas personas a nivel mundial, hacen caso omiso a lo que es la afección del COVID. Luego en las observaciones que vamos a ver, que como dice Pichardo, las afecciones crónicas, luego del post-COVID en los individuos, ¿qué vamos a encontrar? Problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas de tipo inmunológico. Esas son observaciones que tendremos pendientes. Y ya luego en el camino vamos a ver, con el advenimiento de las vacunas, qué va a pasar. Ese es un tema interesante de la vacuna que tenemos que compartir y ver realmente qué va a pasar. Johnny, ¿qué tú crees? Fíjate, con respecto a eso que el doctor Jiménez ha dicho, para nadie es un secreto que las enfermedades producidas por coronavirus, específicamente por el COVID-19, ha sido una de las enfermedades más documentadas más temprano. El COVID tuvo una de las características que han tenido pocas enfermedades en el mundo. Al poco tiempo de haber ocurrido los casos, se diagnosticó que era producida por coronavirus, cosa que no ha ocurrido con prácticamente ninguna otra de las enfermedades, de ninguna otra enfermedad infecciosa, podemos decir así. Se supo el agente causal al poco tiempo. Ya al mes se estaba hablando de posible tratamiento, que un problema pulmonar. ¿Qué es lo que me preocupa aterrizando ya para la República Dominicana en sí? Es el problema del pánico económico que ha producido, los efectos económicos, además de los efectos de salud. Para nadie es un secreto que solamente el 4% de las personas que le da enfermedad por COVID-19 caen en una enfermedad grave que tenga que ser intubado clínicamente. Entonces, estamos hablando que el otro 96% de ese grupo es un paciente que cae con una enfermedad de tipo respiratorio, como nosotros sabemos. Pero ¿dónde ha repercutido esto a nivel económico y a nivel de la salud? Lo que señalaba el doctor Pichardo, por ejemplo. Llega la enfermedad a República Dominicana, pero trae como consecuencia, como lo hemos señalado aquí, que se han descuidado un grupo de enfermedades y hoy han muerto más gente de hipertensión arterial y de diabetes y de todas otras enfermedades que se llamen complicaciones, y de dengue y de malaria y de toditas esas enfermedades que nosotros hemos tenido año tras año, que nunca. Entonces, nosotros tenemos que ser coherentes como un sistema de salud. El ministro de Salud tiene que ser coherente. Hemos tenido dos ministros, y podemos decir el anterior, que puede decir, bueno, por algo que llegó, que nosotros no estábamos esperando, lo que fuera. Pero las medidas de salud que se han tomado, tanto de uno como de otro, yo entiendo que no son las mejores medidas. No, porque este otro que ha venido, y escúcheme que le diga el otro, el actual ministro, ha sido como muy parco y muy silencioso este hombre. Y lo que ha sido un continuismo y una cosa, pero que habla menos que el otro. Pero en realidad, esa es la situación. Tenemos que tener ministros, oigan bien, que tomen las cosas con el criterio del peso y que no sea con una cuestión de que un presidente de la República y que una vicepresidenta de la República esté tomando decisiones de ese tipo. Salud es para que tome obligatoriamente la rienda la gente de salud. Si vamos a hablar, por ejemplo, de enfermedades cardíacas, cardiovasculares, yo tengo que consultarlo con un cardiólogo y las medidas que ustedes me digan son las que vamos a tomar. Ahora, cuando estemos en ese tipo de cosas, que fue el gran fracaso precisamente de la cuestión que le costó las elecciones, dicho sea de paso, vamos a hablar claro. No, yo te podría señalar, cuando tú haces el señalamiento de ministro en el manejo, te podría decir este dato. Con el ministro anterior, él osó en decir frente al público, cuando le preguntaron que en China hay un virus que está ocasionando estragos y que qué va a pasar aquí en República Dominicana. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Única y exclusivamente,
que el coronavirus no representaba ningún tipo de problema para la República Dominicana. Entonces, Bueno. Fíjate un ejemplo, para el que tiene conocimiento de lo que es un virus no tiene fronteras. Y nos centramos específicamente en ese momento en observar a los chinos, en todos los aeropuertos, porque se pensaba que el chino era el que iba a traer el virus. Sí. Y sin embargo, Se nos coló un italiano. se nos coló un italiano. Un Bueno, italiano señores, fue el Pero que es que trajo. eso es para todo el mundo. Porque No, pero es fíjate como que- ahora está pasando con la cuestión de Londres. ¿Y quién te dice a ti que uno no vino por Panamá Exacto. hasta en ese avión y estuvo con uno que viene de Londres o que viene de Inglaterra? Y de ahí entonces se viene para la República Dominicana. Pues ya él la trajo, porque para acá, para República Dominicana, no hay vuelo directo. Así es. Que yo entiendo. Sí. Hay vuelos directos que vengan de Inglaterra a República Dominicana. Tú tienes que hacer una escala. habría que Entonces, ver si- eso es muy complejo espérate, o tú haces algo en el que todas las personas de la cuestión de los aeropuertos, porque desde el principio la primera medida fue cierre de aeropuertos. Entonces comenzaron, todavía la República Dominicana tenía un mes cuando se toma la decisión de comenzar ya con Hablando casos en de marzo. coronavirus. Fue en marzo. Fue en marzo comienza el primer caso. No, pero que se tomaron medidas. Que se Ya fue a tomaron mediados de medidas marzo. y vienen a tomarse medidas ya en un lapso de tiempo donde hoy en día no se puede hablar ya el término, por ejemplo, el término de la enfermedad One Health, por ejemplo, una enfermedad con una misma transmisión que tiene que ver en todas partes del mundo. Donde hoy, por ejemplo, tú estás en República Dominicana y al rato tú estás en África. Pero no porque él vaya de la República Dominicana directamente a África, sino que ese que iba directamente hasta España, por ejemplo, de República Dominicana, él se juntó con uno que iba para África ahí en ese momento. Y ya la enfermedad llegó al África. No tiene que ser de otra forma. Estamos hablando de enfermedades transmisibles. Correcto. Bueno, no hay duda de que los temas médicos, los temas de salud salpican los temas políticos. Lo hemos puesto a sangrar. No hay duda de que es la Bueno. realidad, porque las decisiones que se toman a nivel gerencial afectan directamente lo que ocurre en la población día a día. Hay algo sumamente importante que los doctores han mencionado, que es la parte de ese seguimiento del sistema de salud pública. Sin embargo, hay algunas cosas que las personas no conocen igualmente del sistema. Y a mí que me toca quizás estar día a día con lo que es la formación de médicos y quiero ver la opinión de los doctores, la formación médica, en esta situación que estamos viviendo de pandemia ha habido un sesgo y una situación sumamente importante con los médicos en formación y esencialmente, Johnny, los médicos que hacen procedimientos quirúrgicos. Los médicos que hacen procedimientos quirúrgicos electivos en los hospitales, sabemos que en la mayoría de hospitales todo lo que fueron cirugías, de hecho todavía todo lo que eran cirugías selectivas, todo lo que eran histerectomía, todo lo que eran cirugías que no necesariamente era una emergencia, donde los médicos tienen que participar de manera directa y los médicos en formación, los residentes tienen que intervenir y tienen que de ahí tomar su práctica y tomar la información de los profesores. Eso se ha visto enormemente afectado igualmente en la pandemia porque al no estarse haciendo procedimientos electivos, un residente que tenía que llenar una cantidad específica de procedimientos para poder obtener su matriculación y de graduarse de especialista, también se ha mantenido en una cantidad enormemente baja. O sea, si tenía que hacer 300 procedimientos y además ha hecho 5, significa que tú no has cargado la cuota para tú tener toda la experiencia. Entonces, esas son de las cosas que quizás la gente no entiende, que colateralmente afecta y que el futuro inmediato va a ser que todos esos especialistas que realmente tenían que ver o tenían que salir con esa preparación, se va a afectar su preparación futura en Dominicana. Por lo tanto, eso tenemos que verlo y el ministerio verlo de manera también bien clara. ¿Cómo afectaría eso al desenvolvimiento futuro para que no vengan también nuestros especialistas jóvenes con una preparación que debió ser óptima y por esta situación que realmente no pudo llegar a ese número específico de casos que tenían que hacer? ¿Cuál es tu opinión realmente, Johnny, al respecto, Mira, desde el punto de vista quirúrgico? No, claro, mira, tú tiras unos bucapiés que me caen directo, a mí, de verdad que sí. Mira, hablar de por ejemplo, una plataforma digital, tú la puedes incorporar a todos los medios, tú la puedes incorporar porque el que es, por ejemplo, del área de la gramática, del lenguaje, por decirte algo, de comunicación social o algo así, muy fácil puede interactuar
y mandarte esas clases y ponértela de manera digital, pero a operar no se puede de manera digital. Entonces, uno de los problemas precisamente que uno tiene que criticar, decirlo así, el sistema, la residencia de la República Dominicana, que son las que forman los especialistas, ¿verdad? No podía bajo ningún momento unas personas que no han completado un esquema, un currículum de lo que es esa residencia. Por decirte, en el caso de la residencia de cirugía general, yo soy de lo que entiendo que esas personas debieron agotar ese programa de residencia con tiempo. Un cirujano no se puede graduar si no ha completado una cantidad de procedimientos mínimos. Si, por ejemplo, tú tienes que realizar tantas hernias en tu formación, tienes que haber realizado una cantidad de laparotomías exploratorias, y ya hay otros procedimientos como son cirugías complejas, claro está, que ya sobre la marcha la persona va adquiriendo su conocimiento y entonces sí se puede graduar. Pero en respecto a lo que son las especialidades que tienen que ver con procedimientos, donde tiene que ver una participación de lo que es la práctica, mira, de lo que es la práctica. Por ahí andan videos circulando de gente que tienen incisiones en el cuello, que tienen un mapa en el cuello, de relajo lo ponen, de que este se graduó durante la pandemia, y lo ponen así. No, y es fruto de esa situación. Y es lo que yo te estoy diciendo. Por ejemplo, ustedes realizan lo que es la cardiología intervencionista, por ejemplo. ¿Tú crees que una gente que no ha completado una cantidad de lo que es llegar, por ejemplo, a través de la arteria coronaria? Oye, la arteria coronaria, que son las que ustedes saben que irrigan el corazón. Y hay personas que hay que colocarle un stent, por ejemplo, donde está la diferencia de la vida, y ustedes pueden hablar mejor que yo de eso. Y eso es porque yo lo cogí por Zoom. Es por Zoom que yo voy a poner un stent en la arteria coronaria. Mírenla ahí. Quise traer ese tema así rápidamente para que veamos que el asunto de la pandemia no es solamente lo directo, lo que se ve, lo que pasa en la población en sentido general, sino que hay una serie de factores colaterales que pueden afectar la sociedad de manera directa y objetiva, que cada uno realmente de nosotros tiene que valorar en su justa dimensión, y para que la población entienda de que hay cosas que debemos nosotros, como personas que componemos la sociedad, cambiar, mejorar, y que cada uno en su grupo, nosotros como médicos igualmente, tratar de organizar y mejorar. Y de hecho creo que de aquí tiene que salir algunas recomendaciones del doctor Freddy, del doctor Johnny, a qué sería, qué aspiramos nosotros para este 2021, cuáles serían las condiciones óptimas que nuestra población necesita para controlar esos factores de riesgo, y cuáles son las cosas que el sistema debe mejorar, incluyendo realmente la población de manera objetiva, incluyendo los actores que intervenimos en cada una de esas acciones, de esos cambios que deben producirse. Freddy. Bueno, fíjate, tenemos un sistema que en su valoración, año por año, día por día, debe de mejorar. Eso implicaría lo que es la calidad de los servicios. Para tú brindar una mejor calidad, día por día tiene que valorarte en la mejoría. Ahora, ¿qué pasa? Te podría decir que aquí hubo algunos fallos que por lo menos en el camino fueron corrigiéndose. Te diría, con relación al COVID al principio, el tratamiento simplemente del COVID, si no era un epidemiólogo, no podía nadie tomar un medicamento. La hidroxicloroquina tenía que ser indicada por el epidemiólogo. Es decir, hubo una turbulencia, y a la vez en la formación de los residentes, en la parte clínica, hubo también esa dejadez. ¿En qué? De que muchos de los profesores tienen factores de riesgo, tienen cierta edad y no podían acudir a los hospitales. Entonces los residentes tenían que quedarse solos en buscar sus experiencias. Y algunos médicos lo acompañaban, pero lo que era la formación de esos residentes, la parte clínica, quedó
truncada durante ese gran periodo. Ahora bien, dentro de las mejorías que nosotros tenemos que experimentar en el sistema, yo te podría decir, hay que mejorar el presupuesto de salud. Eso es básico. Si usted quiere mejoría en el sistema, tiene que mejorar el aporte que el sistema de salud debe de tener para que a esa población le lleguen los recursos de salud necesarios. Podemos tener pacientes con enfermedades crónicas, la hipertensión, diabetes, los pacientes cancerosos. Entonces, ¿qué está pasando en el sistema? Muchas veces en los pacientes tenemos que se le diagnostica su enfermedad, pasan al sistema, pero ahora bien, lo que es el costo de su enfermedad, no tienen para la compra de su medicamento, para el sustento de sus medicamentos, porque muchas veces un paciente apenas aquí, ¿cuál es la población que trabaja? Que está trabajando activamente, y es una gran población de chiriperos. Y si usted le indica 2 o 3 medicamentos antihipertensivos y más si una persona hipertensa y diabética, que ya ahí lleva un cóctel de medicamentos, si eso representa 3,000 o 4,000 pesos, es decir, un pobre no puede sustentar ese tipo de tratamiento y con el tiempo va a complicarse y va a morir. El sistema debe de garantizar, así como dice en la parte de salud, cuando la salud es universal. Todo individuo tiene que estar protegido en ese manto y el Estado debe de garantizar no solamente las atenciones, no solamente la identificación de la enfermedad, sino también de garantizar de que ese individuo en diferentes tipos de enfermedades tenga la garantía de que ese medicamento no le va a faltar. Sí, mira, para el 2021, estamos hablando del 2021, quedan días. Lo grave del caso es que no hay un esquema político de salud donde diga que el panorama va a ser mejor o que el panorama pinte algo diferente a lo que fue el año pasado, o sea, lo que es este año, porque no se ha ido todavía. ¿Qué me preocupa a mí? No tanto el que aumente el presupuesto, porque nosotros sabemos qué es lo que viene de ahí, es la distribución de dicho presupuesto. ¿Por qué? Porque para el año 2021 la República Dominicana se va a incorporar a lo que es la vacunación por la enfermedad por coronavirus. Eso, así un análisis, va por más de 5,000 millones de pesos a la población que haya que vacunar en vacunas nada más. Entonces, ¿qué sucede? Producto de que estamos hablando, un análisis rápido así, de que si se debe vacunar, como dicen, al 70% de la población, eso cuesta más de 5,000 millones de pesos, aparte de la logística de la cadena de frío y del transporte que necesitan esas vacunas. Entonces ahí se va una gran cantidad del presupuesto y en el 2019 se agotó el presupuesto de salud pública y descuidaron entonces las otras enfermedades. Entonces eso es lo que me preocupa a mí, que no hay hasta la fecha, faltando días para llegar el 2021, un esquema político estratégico para recuperar eso, que la perspectiva de salud de la República Dominicana sea diferente. Entonces, esa es la gran preocupación. Bueno, yo entiendo que eso que ustedes dicen es sumamente válido y sin embargo mi opinión creo que debe ir enfocada más o menos a lo que le mencionaba, de que tenemos que conocernos cuáles son nuestras poblaciones vulnerables, identificar cuáles son los grupos de riesgo de manera real para enfocar esos recursos y a identificar esos grupos y realmente llevarlo hacia un punto de mejoría. ¿Qué es lo que yo entiendo que salud pública e incluso grandes empresas privadas como las ARS deberían ayudarse o ayudarnos a los sectores que estamos involucrados a identificar esos grupos y hacer estudios de identificación de riesgo? Y ya nosotros conociendo nuestros riesgos, entonces poder optimizar y dedicar esos recursos de manera más objetiva y más específica. Recientemente la gente de SENASA, y eso tenemos que reconocerlo a esa ARS estatal,
participó en un estudio o ayudó, colaboró con la Sociedad Dominicana de Cardiología. Ojalá que muchas ARS más de esos grandes emporios económicos ayuden realmente a que los médicos y a los actores involucrados en cada una de estas situaciones ayuden a identificar realmente esos factores de riesgo en estudios clínicos bien llevados y que nosotros podamos ver que nuestras poblaciones que están en más riesgo, entiéndase, los hipertensos, los diabéticos, las embarazadas, los niños, los envejecientes, cuáles son esas poblaciones en cantidad, dónde están localizadas, dónde están concentradas esas poblaciones, que esos estudios realmente nos ayuden a identificar y que entonces el ministerio pueda aplicar políticas claramente y específicas a esos factores de riesgo en esa población. Así que, señores, ha sido un manjar en la mañana de hoy compartir con estos dos galenos, el doctor Johnny Díaz, el doctor Freddy Jiménez. Pienso que será hasta una próxima entrega donde estaremos aquí en su Matutino TV en Salud. Así que pasen todos un feliz resto del día.